Para realizar la medida de corriente necesitamos un instrumento llamado amperímetro y para la medición de resistencia un instrumento llamado ómetro. Ahora tenemos este aparato llamado multímetro que, como su nombre lo indica, nos permite realizar mediciones en múltiples magnitudes, entre ellas resistencia, voltaje DC, voltaje AC, corriente DC y corriente AC, entre muchas otras. Bueno, vamos a ver primero que todo la colocación de las puntas. La punta negra va indicada en el conector que dice COM, es decir, común, y la punta roja va ubicada según la magnitud que vamos a medir. Para la medición de voltaje y resistencia iría en este conector. Para corriente tenemos dos escalas, hasta 200 miliamperios iría en este conector y hasta 20 amperios iría en este conector. Vamos a proceder con la medida de resistencia, entonces lo conectamos en el lugar correspondiente. Bien, este tipo de resistencias tiene una característica especial y es que viene codificada por colores. Esa codificación nos permite tener una estimación del valor de la resistencia. Esta que tengo conectada aquí en el protobar es una resistencia de 1K, por lo cual en el multímetro voy a ubicar la escala correspondiente. Algunos de los multímetros, por sus características, traen una función llamada autorrango, que simplemente le escoge el rango indicado de la medición que voy a hacer. En este caso la escala la tengo que escoger manualmente. Como ya sé un estimado del valor que voy a tener en resistencia, lo coloco en el valor más próximo, es decir, tiene que estar por encima del valor que voy a medir. En este caso tengo la escala de 2K. Si no conociera el valor estimado de la resistencia, lo indicado es iniciar en el valor más alto y de ahí ir disminuyendo hasta encontrar la medición. Bien, entonces ya selecciono el valor, el rango de 2K. Voy a proceder a encender el multímetro. Bien, ahora para la medición de la resistencia simplemente coloco las puntas en los dos extremos de la resistencia. En este caso no importa en el orden que lo coloque, ya que la resistencia no tiene polaridad. Y vamos a ver que me está marcando 982 ohmios, que es más o menos el valor aproximado que estábamos esperando, que es de 1K. Bueno, esto varía según la tolerancia de la resistencia. Bien, ahora voy a proceder a hacer la medición de corriente. La medida de corriente se realiza en serie con el circuito, por lo cual voy a proceder a abrir el circuito. Bueno, en este momento tengo conectado a través de estos dos cables una fuente DC, por lo cual tengo que escoger un rango de medida en corriente DC. Bueno, voy a cambiar la punta a miliamperios, ya que la fuente que tengo son 18 voltios DC con una resistencia de 1K. Estoy esperando alrededor de 18 miliamperios. Entonces pues en este punto me alcanzaría la escala de 200 miliamperios. Luego ubico la escala. 20 miliamperios pues está por encima de lo que estoy esperando, entonces sería un rango indicado. Ahora, como lo comenté anteriormente, debo abrir el circuito y ponerme en serie para realizar la medida. Entonces lo voy a hacer a través de estos caimanes.
Lo que estoy haciendo acá es interrumpir el paso de corriente que le está llegando hacia la resistencia y colocar en serie las puntas del multímetro. Entonces la punta roja iría hacia la parte más positiva, en este caso hacia la parte positiva de la fuente. Y la punta negra hacia la parte más negativa, ya que esto pues sí, en corriente sí tenemos polaridad. Ahora voy a encender el multímetro y me está marcando 12.70 miliamperios, que es un aproximado de lo que estaba esperando. Eso funciona de igual manera para corrientes DC, pues lo único que varía es la fuente, y en ese caso tendría que ubicarme en la escala de corriente DC. Primero que todo vamos a presentar el multímetro que vamos a trabajar. Como vemos, un multímetro digital posee su pantalla de cristal líquido que nos arrojará nos mostrará los resultados de las mediciones que estemos realizando. Tiene sus distintas unidades de medición con sus escalas. En el caso de nosotros vamos a manejar las escalas para medición de voltaje, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Bueno, para mostrar un poquito más lo de las siglas que nos muestra el multímetro, en el caso de la corriente alterna nos mostrará la sigla ACV, o en su defecto este símbolo que significa corriente alterna, Alternate Current Voltage. En el caso de que sea directa nos mostrará la sigla DCV, o la línea y los tres punticos suspensivos que significan que estamos midiendo en corriente directa. Bueno, la medición que vamos a realizar inicialmente es del circuito que tenemos sobre la mesa, un circuito sencillo de cables con una bombilla para 110 voltios, que es lo que nos da de salida el voltaje aquí en nuestro país, Colombia, para las zonas residenciales. Acá tenemos un pequeño diagrama de nuestro circuito. Como vemos, tenemos la emisión en corriente alterna, los conductores, la lámpara que nos va a servir de resistencia. En este cuadro tenemos entonces nuestro circuito. Como la medición de voltaje se realiza en el circuito en paralelo, pues lo colocamos de esta forma, paralelo al circuito que ya poseemos. Volviendo al tema del multímetro, vemos que tiene tres clavijas. La primera, que tiene la sigla COM o común, que nos va a servir de tierra o de negativo. La segunda es para realizar mediciones de voltaje, resistencia y miliamperios en corriente alterna. Y en el caso de que sea en la medición de más de 10 amperios en corriente directa, vamos a utilizar la tercera clavija. Bueno, entre otras cosas, nuestro multímetro vemos que también nos puede medir la intensidad eléctrica en corriente directa, en corriente alterna, cuando sea más de 10 amperios. Nos puede medir también la ganancia de eléctrica. Nos sirve para medir nuestros diodos, la resistencia eléctrica entre todas sus unidades, y esta última función que tiene para medir los transistores, tanto los NPN como los PNP. Bueno, acá tenemos nuestros cables rojo y negro para distinguir en las conexiones. Como dijimos, el negro debe ir al común, al tierra o el que nos va a servir como negativo. Como este tutorial se trata de la medición de voltaje, el rojo lo vamos a poner en la segunda clavija,
para la posterior medición de nuestra tensión eléctrica. Bueno, como veníamos diciendo, tenemos las dos escalas de distinto color para diferenciar la polaridad, pero como vamos a realizar la medición en corriente alterna, pues no va a ser necesario. Ya van a ver que si medimos en este sentido o al revés, no nos va a afectar la polaridad del circuito, ya que pues la corriente alterna no posee polaridad. Entonces a continuación vamos a conectar nuestro circuito y hacer la medición. Antes que nada, como vamos a realizar la medición en corriente alterna, en Colombia ya habíamos dicho que es a 110 voltios. Entonces tenemos que hacer una escala mucho mayor en nuestro voltímetro para que nos dé una medición exacta. Vemos que acá en voltaje para corriente alterna nos da la opción de escala de 200 voltios a 750 voltios. Como trabajamos a 110, vamos a utilizar la escala de 200. Ponemos un extremo en cada punto y ya vemos que nos arroja 123.3 voltios, 122 voltios, lo que se acerca a los 120 que tenemos aquí en la escala en Colombia. No sé si alcance a apreciar por la luz que emite el bombillo. Si cambiáramos la polaridad, pues ya vemos que no nos va a interferir en nada, ya que estamos trabajando en corriente alterna. Si se alcanza a pasar lo mismo, 122.23 voltios. En el caso de la corriente directa, vamos a hacer la medición en esta batería que nos dice que tiene 1.2 voltios de tensión, una batería normal. Vemos que en este caso la batería siempre en el lado que tiene el pincito nos va a arrojar que tiene la polaridad positiva en ese sentido, y en el caso de la parte lisa o plana va a mostrar de negativo en este tipo de batería 1.2 voltios. Como es corriente continua, habrá que modificar también o seleccionar otro nivel de escala en nuestro multímetro. Estábamos en corriente alterna, nos pasamos a este lado en la medición para corriente directa. Como tiene 1.2 voltios, vamos a seleccionar la opción de 2000 milivoltios, que serían unos 2 voltios, un poquito mayor que los 1.2 que nos muestra la batería. Polo negativo en el polo negativo, polo positivo en el polo positivo. Y vemos que nos arroja un valor de 1293 milivoltios. Convirtiéndolo a voltios sería 1.2 voltios.